Este video es presentado por Historia Maníacos. Hola amigos de Historia Maníacos, en esta colección de videos hablaremos de la historia de la tecnología y su influencia por las grandes civilizaciones. No olvides suscribirte a nuestro canal y así apoyar la creación de más contenido acerca de la historia y sus curiosidades. En este primer capítulo nos vamos a localizar en la prehistoria. Las importantes edades de la tecnología fueron la edad de piedra y la edad de los metales. Se les llama así por el uso principal de estos materiales para la elaboración de herramientas. Hoy nos especializaremos en la primera edad, la edad de piedra. Es la edad donde los humanos aprendieron a dar forma a la piedra para crear herramientas de supervivencia. La edad de piedra está dividida en 3 estadios, siendo así el primero el más largo de todos, el Paleolítico. Luego vendrían el Mesolítico, también conocido como Epipaleolítico, y el Neolítico. El Paleolítico es el periodo más extenso de la edad de piedra, por lo que dedicaremos este video específicamente a este estadio. Como el Paleolítico es el periodo más extenso de la edad de piedra, también se divide en 3 etapas, el inferior, medio y superior. El Paleolítico inferior es el primero y abarca 2.5 millones antes del presente, hasta 250.000 años antes del presente. Esta es una etapa donde abundan muchas especies de homínidos, pues el hombre actual aún no existía. Los humanos en esta etapa eran nómadas y se refugiaban en cuevas para protegerse del frío y de los animales salvajes, y su gran aporte a la humanidad fue el descubrimiento del fuego. Para entender un poco acerca de las tecnologías del Paleolítico, vamos a hablar de los modos técnicos. Los modos técnicos son una forma o técnicas que desarrollaron en algunas culturas en la fabricación de sus herramientas. Conforme el ser humano fue avanzando en su capacidad cerebral, estas se fueron haciendo más y más especializadas. En el Paleolítico inferior tenemos el modo técnico 1 de los oldubayenses y el modo técnico 2 de los achelenses, que se caracterizarían por un desarrollo lento de sus herramientas. Una vez más, es de anotar que el hombre moderno no existía, por lo que estas técnicas fueron desarrolladas por especies de homínidos. Asimismo, se puede entender que su inteligencia no estaba del todo desarrollada. Se considera que el desarrollo de las primeras herramientas líticas fue de creación del Homo habilis, pero existen vestigios que indican que tal vez el hombre Australopithecus ya tenía un manejo de estas. Las tallas eran sencillas, consistían en algunos golpes para extraer partes del guijarro y darle filo. En aquellos días el hombre se dedicaba a la caza-recolección, vivía de frutas, raíces, cortezas, roedores, insectos o carroña y accedía a la carne gracias a sus herramientas. Con los cambios climáticos se vio obligado a cambiar y ampliar su dieta. La cuna del hombre fue África, pero hacia 1.8 millones de años antes de Cristo, el Homo habilis dio lugar al Homo ergaster con una mayor capacidad cerebral. Con este homínido se crearon nuevas herramientas líticas y pasamos de esto a esto. Estas son las nuevas bifaces de la técnica 2 achelense, reemplazando a la técnica 1 oldubayense. Con bifaz podemos ver que se trata de un tallado doble, haciendo más ligera, cortante y fina la herramienta. Esta serviría para cortar para la caza y para lo que se requiriera, ya que en este entonces las herramientas no eran especializadas. A diferencia de sus antecesores, el Homo ergaster ya era un cazador pleno. Hago esta distinción porque el hombre antes del Homo ergaster solía vivir de carroña, de la caza oportunista, no solía enfrentarse a criaturas que fueran más grandes que ellos, tendrían un temor natural muy similar al que sienten los animales.
Con el Homo ergaster vemos un verdadero intento por la caza de animales mucho más grandes que él. En Europa, el Homo erectus también fabricaría bifaces, y en Asia, aunque hay ausencia de la tecnología, se cree que se debía a que no usaban la piedra, sino a la talla bifaz del bambú. Pero no hay prueba que pudiera sobrevivir a nuestros días. Se han encontrado fósiles de hace 800.000 años y se han clasificado como Homo antecessor y se cree que es derivado del Homo ergaster. Daría lugar al Homo heidelbergensis y al Homo neanderthalensis. Los homínidos que se quedaron en África evolucionarían al Homo sapiens. A partir de esta época habría glaciaciones periódicas. El Homo heidelbergensis utilizaba la técnica 2H Lense y era un verdadero cazador. Se han encontrado lanzas de madera tallada de hasta 2 metros y se piensa que cazaban desde mamuts, osos de montaña, rinocerontes, etc. También se les ha adjudicado ritos funerarios, asentamientos y el uso generalizado del fuego. Estos hallazgos datan de 500.000 años antes del presente hasta 300.000 años. El Paleolítico Medio se caracteriza por el modo técnico 3 o musteriense, que consiste en obtener una o varias lascas de forma predeterminada y no como en el modo técnico 2, en que el filo era obtenido al azar y de forma descuidada. En el modo técnico 3 se usa un método denominado Le Valois. Este prepara el núcleo que se trabajará y de allí se moldea la forma deseada. En esta época, el Homo neanderthalensis en Europa y el Homo sapiens en África destacarán. Es de anotar que estas dos clases dominantes de homínidos no son de la misma cadena, aunque en un principio se pensó que el Homo sapiens provenía del Neandertal, en realidad no están asociados y la línea del Neanderthalensis termina allí, aunque tuvo una existencia paralela al Homo sapiens. Se halló material de pulido, lascas, hachas, muchos de estos para diversos usos, cortar, dividir madera o curtir pieles, por ejemplo. Lanzas encontradas desde hace 400.000 años antes del presente y rituales funerarios hace unos 300.000 años nos dan una idea de su capacidad. En África, un homínido Homo rhodesiensis desarrollaría trabajo musteriense tipo 3 y arte mueble, al igual que el Homo sapiens. Veamos un poco acerca del arte mueble. El arte mueble es aquel arte diseñado para adornar, ya sea adornar nuestro cuerpo con piezas de joyería, también para colocar imágenes en los utensilios, en el armamento, por ejemplo, en las herramientas de trabajo o en el lugar en donde se habita para embellecerlo. Estas son las primeras muestras de creatividad de los homínidos. Estas primeras muestras de creatividad son reales, es decir, no son imaginarias o simbólicas. Podemos ver piezas de pinturas de cosas que ellos veían, pero en una forma muy literal. El chamán haciendo sus ritos, los fenómenos naturales o también las manadas de los animales, no arte imaginario, como por decir espirales o imágenes que nos parecen hermosas pero que tienen un significado, no algo que estamos viendo en realidad. El homínido de aquella época aún no puede imaginar cosas abstractas o simbólicas, solamente procederá a realizar arte que es literal. Una pequeña muestra de lo que es el arte simbólico y de lo que es el arte literal, el arte mueble de aquella época. Y es esto. Podemos ver acá, por ejemplo, una manada y ellos cazando a la manada.
¿sí? O por ejemplo, aquí podemos ver manos estampadas en una pared. Son cosas que ellos ven, son cosas muy literales. Pero si lo comparamos con un arte un poco más tardío, podemos ver que los seres humanos crearon formas geométricas, patrones, imágenes que no tienen realmente una significancia literal, pero que son hermosas para ver. Esto no lo hacía el hombre rhodesiensis ni el Homo sapiens en sus épocas más tempranas. Aquí tenemos, por ejemplo, la diosa Inanna de los sumerios. Este es el ideal de una mujer, pero es el ideal de una mujer, no es como necesariamente es una mujer normalmente. Pero si nos vamos al arte mueble de la prehistoria, esto es una mujer para ellos. Tal cual ellos lo ven, tal cual ellos lo estampan en su arte. En Europa, los últimos hallazgos del hombre neandertal datarían de hace 32.000 años antes del presente, y Europa sería poblada por el hombre cromañón. La última obra del hombre neandertal fue el modo técnico 4 chatelperroniense y el gusto por el adorno personal y el arte mueble. En África, en la última glaciación, el Homo sapiens sería sustituido por el hombre moderno, el Homo sapiens sapiens, en el periodo más frío de las glaciaciones. El Paleolítico superior. En el Paleolítico superior prospera el modo técnico 4. Empieza en la segunda mitad de la última glaciación, donde la única especie de homínido que sobrevive es el Homo sapiens. Manifestaciones simbólico-artísticas se encontrarían desde 75.000 años antes del presente. Aproximadamente hace 200.000 años antes del presente, se calcula que nacería nuestra especie en África, en una pequeña población. Nuestra especie se desplazaría a Asia hace unos 100.000 años, a Australia hace unos 50.000 años, en Europa 40.000 años antes del presente y en América hace 15.000 años. Venimos del Homo sapiens. Este no era superior al neandertal, pero tenía diferencias consistentes. La aparición del simbolismo en el arte, los adornos, los cosidos en las ropas, decorado de las herramientas, incluso del propio cuerpo. También aparecerían unas relaciones sociales cada vez más complejas. Comenzaría a haber una jerarquización primitiva, en donde la persona importante para el grupo tendría una mayor suntuosidad en sus funerales. Como ya he mencionado anteriormente, en el Paleolítico superior prospera el modo técnico 4. Destacan varias industrias líticas en el modo técnico 4, el chatelperroniense, que inicia desde el 36.000 antes del presente al 32.000. En el sur de Francia y norte península ibérica encontraremos hallazgos de este tipo de industria. Este fue desarrollado por el hombre neandertal. Aquí veremos la primera aparición del arte mueble en Europa, aunque este ya existía anteriormente en África a manos del Homo sapiens. Se caracteriza por el desarrollo de láminas en forma de cuchillo, comenzando a hacerse más rectas y menos en forma de punta de lanza. Estas se les conoce como puntas de chatelperrón. En un inicio, las personas tratarían de hacer lo que son las herramientas de corte de una manera más en forma de hoja. Sin embargo, con la técnica de chatelperrón parecerían más como el cuchillo moderno, y la talla se vendría siendo cada vez más fina y laminada. Aquí un pequeño comparativo. Esto sería un talle antiguo de piedra, donde vemos que hay cierta protuberancia y una forma robusta. Esto al momento de atacar con este tipo de lanza ofrecería un poco de resistencia, pero
si la hoja es más laminar al estilo de un cuchillo, es mucho más fácil de hendir la hoja. El segundo estilo sería el auriñaciense. Este se desarrollaría entre el 38.000 antes del presente al 30.000. En su región sustituyó al mustariense o al chatelperroniense. Se extendió de este a oeste por Europa y se destacaba por el trabajo óseo. En este periodo se desarrollaron varias herramientas a partir de los cuernos de los animales que cazaban. Adicionalmente a esto también se desarrollaron diferentes tipos de cuchillos, ya no solamente el cuchillo tipo chatelperroniense, sino hojillas para diferentes usos y podrían ser hechas tanto en piedra como en material óseo. Las anteriores o tradicionales lanzas que se utilizaban para la caza en puntas de sílex o de piedra irían cambiando también. Aquí encontramos más alternativa a trabajar con otros materiales y por tanto hay mayores herramientas de caza. Uno de ellos son las azagallas, una forma de lanza ósea que se podía tirar desde la parte trasera de la azagaya, que era diseñada como un sujetador para una mayor movilidad y lanzarla a una gran velocidad. Para esto se requeriría de mucha destreza por parte del cazador. Esta técnica también destacarían mucho los adornos en piedra y hueso. Otro estilo fue el gravetiense, que se desarrolló desde el 21.000 al 18.000 antes del presente por el Homo sapiens. En la industria gravetiense encontramos esculturas de Venus femeninas con sus formas exageradas, quienes creemos que podrían ser simbolismos de sus creencias en dioses. Para este entonces, la creencia en una diosa femenina, una diosa madre. No hay tanto utilaje óseo, pero ya aparece la cocción de la arcilla. En el Solutrense, que se desarrolló del 21.000 antes del presente al 18.000, se desarrolló de manera notable el arte. Hubo en general un auge de arte rupestre. El arte rupestre también fue desarrollado por el hombre moderno, el Homo sapiens sapiens. Se trabajó el sílex muy especialmente para la creación de herramientas más eficientes. Otra industria fue el magdaleniense, que se desarrolló desde el 15.000 al 8.000 antes del presente. Este tipo de industria fue desarrollado por el Homo sapiens y el hombre cromañón. Para este entonces ellos son seminómadas. Ahora no necesitan desplazarse en largas distancias, sino que manejarían cierta extensión de tierras sobre las cuales se irían desplazando si los recursos se iban terminando, pero a la final volviendo nuevamente al mismo lugar. Dice de un dicho: con un solo valle es suficiente. En esta época habría un gran crecimiento de la población humana y por ende una gran necesidad del material de sílex, por lo que se harían excursiones para su obtención. En algunas zonas el principal objetivo de caza sería el caballo y en otras el mamut. Estos objetivos de caza se obtendrían otros materiales. Si era caballo, se podrían obtener cuerdas de crin de caballo, el cuero del caballo, incluso material extraído de sus cascos. Si era del mamut, se podría obtener del pelo del mamut o de sus colmillos. Y ahora también hay una nueva expansión de los recursos, y el magdaleniense se destaca por esto. La explotación de los recursos marinos y el desarrollo de herramientas como el arpón, diseñado para criaturas grandes como cachalotes y ballenas, también se desarrollarían redes y tridentes. El desarrollo de embarcaciones debieron ocurrir en esta época, pero como fueron hechos en madera, no tenemos vestigio de esto.
Aún se mantiene un sistema cazador-recolector, pero ahora está adaptado a los nuevos recursos. En el magdaleniense se trabaja el arte bajo relieve, trabajo de modelado de arcilla, y también se destacaría por la aparición de necrópolis. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro video. Hemos visto la historia de la tecnología durante el Paleolítico y en nuestro siguiente video veremos el final de la Edad de Piedra. Si te ha gustado este video, por favor darle like y suscribirse.